Bueno, le damos los buenos días a Alejo Umpierres, intendente del departamento de Rocha. Gracias por el contacto vía Zoom esta mañana. Muy buenos días para todos, gusto de estar en comunicación con ustedes. Umpierres, bueno, muchos temas para manejar en este contacto. Y obviamente, como ya veníamos hablando un poco de la situación COVID, y recién terminábamos esta comunicación con el representante de OPS aquí en nuestro país, la primera pregunta es, bueno, ¿cómo está actualmente la situación de COVID en el departamento y cómo se viene trabajando en esa frontera seca que tanto ha dado que hablar, incluso después de lo que fue el traslado también de los controles hacia la Coronilla? Bueno, ¿cuál es el balance actual de situación? En primer lugar, afortunadamente los casos siguieron la tendencia nacional con un crecimiento, luego un estancamiento y comenzamos un leve retroceso. Esto nos ha dado obviamente un marco de relativa tranquilidad, por así decirlo. Naturalmente preocupados por todo lo que es el desarrollo de la temporada turística, pero hemos tenido la posibilidad de que no se disparara el COVID en el verano, que era el gran temor que teníamos, porque Rocha duplica su población en turismo. Claro. A pesar de la pandemia así lo hizo, y a pesar de que no vinieron este año 43.000 argentinos y 13.000 brasileros que llegaron el año pasado. O sea, lo compensamos con turistas nacionales, con un muy buen nivel de ocupación de casi un 100% en los primeros días de enero, después bajó al 70%, unos días al 50%, este último fin de semana hubo un estallido de turismo interno, pero afortunadamente con buen mantenimiento de distanciamiento en las playas, en burbujas familiares. Desarrollamos una aplicación web para las costas de Rocha, para que la gente pudiera informarse. Hicimos una campaña fuerte en materia de comunicación, pusimos cartelería en todas las playas con las recomendaciones del GACH, bajamos grupos de jóvenes rotarios y jóvenes leones y de la Cruz Roja a todas las playas, e hicimos recorrer los balnearios, digamos, enseñando, aconsejando, persuadiendo respecto de todas las medidas sanitarias, y creo que esa fue una importante colaboración de la sociedad civil, además de lo que fueron todos los trabajos organizados y colectivamente coordinados a través del Comité Ejecutivo Departamental. Umpierres, usted hace referencia al tema de las burbujas, pero también se vieron fiestas clandestinas, reuniones inapropiadas con gran cantidad de gente. A eso iba, que en el comité de emergencias tuvimos que coordinar todo un conjunto de actividades antiaglomeraciones que en los primeros días del año, o sea, fin de año exactamente, fue realmente un gran desborde, pero que después se le pudo tomar el pulso, que se reforzaron los operativos, que se aumentó la cantidad de prefectura en la costa, se aumentó la cantidad de inspectores municipales y de la policía, a quienes todos muchos agradecemos. Y obviamente estos trabajos fueron arduos, hubieron aglomeraciones básicamente en Punta del Diablo y en La Pedrera, no así en La Paloma y en el resto de los balnearios, alguna cosa pequeña en Barra del Chuy, pero debemos decir que digamos, de alguna manera también haciendo un reconocimiento, porque esos fueron casos, en el más grande que hubo, que fue en La Pedrera, de unas 600 personas, 800 personas, no fue el espejo real de lo que fue el verano hasta ahora en Rocha. Claro. Que hay que ver las cosas no por las excepciones, sino por la regla. Y la regla ha sido un muy buen comportamiento ciudadano de todos los turistas, salvo estos casos excepcionales que se disolvieron en base a la persuasión, al diálogo, a hablar, donde la gente no atacó a la policía, no atacó a las autoridades, salvo en algún par de casos de cánticos agresivos. No hubo necesidad de detener prácticamente, creo que solamente 3-4 personas fueron detenidas a lo largo de los días, que fueron directamente por agresiones, pero no por ningún otro tipo de actividad. O sea que un balance hasta ahora de satisfacción. Hubo mucha reunión espontánea, pero también algunas cuestiones organizadas. ¿Cómo lo dejó el episodio del ex subdirector de turismo, Juan Calvo, que usted tuvo que destituirlo de su puesto? Perdón, porque organizó, alquilaba su local turístico para que los jóvenes hicieran fiestas clandestinas.
En honor a la verdad, no alquilaba para que hicieran fiestas clandestinas. No tomó las precauciones debidas para que ello no ocurriera y dejó que transcurrieran un par de oportunidades sin tomar las medidas correspondientes. O sea, no era que organizaba a título personal, sino que no tomaba las medidas correspondientes. Y en un gobierno que estábamos haciendo una lucha a brazo partido con todas las medidas, incluso imponiendo sanciones y toda una normativa paralela, profundizando incluso la estrategia del gobierno nacional, eso no podía pasar desapercibido para ninguno de los integrantes de un gobierno. Y obviamente nosotros lo dijimos, las negligencias no tienen espacio para quienes están en un trabajo de un equipo de gobierno, y fue por así que cesamos al director. Umpierres, volviendo al tema de los controles, hubo muchas críticas cuando se trasladó el puesto hacia la Coronilla de los controles fronterizos, porque muchos decían que de alguna manera era como extender Brasil hacia adentro del departamento de Rocha, y sobre todo las quejas vinieron del sector de la salud, porque de alguna manera se decía que todos esos kilómetros de balneario de alguna manera habilitaban al ingreso de personas que no tenían los controles adecuados. ¿Cuál es el balance, ya cerrando enero, de lo que fue esa medida de correr los controles hacia la Coronilla? Hoy con el diario del lunes tenemos la satisfacción de decir que fue una medida acertada. Primero, que cabe aclarar de que nunca se trasladó migraciones. Migraciones siempre estuvo a nivel del Chuy. O sea, el tráfico de personas siempre se detenía en el Chuy. Lo que se ampliaba era el radio del tráfico de mercaderías, donde se utilizó el concepto de zona de frontera, que era lo que permitía que una comunidad viviera y no se asfixiara, porque en el caso de Chuy estaba en un estado de sitio con la aduana a 300 metros donde finaliza la ciudad y bloqueada por el puente de la Barra del Chuy, que es el balneario satélite del Chuy, y obviamente eso llevaba a un clima de desesperación popular, a un problema económico muy fuerte, porque la gente realmente había abandonado el Chuy, y la medida que generamos permitió, según números directamente del Centro Comercial de Chuy y de la Asociación de Free Shop, la generación de más de 300 puestos de trabajo, que en realidad fueron trabajadores que retornaron del seguro de paro a trabajar nuevamente, y esto significó obviamente un estímulo de vida y un entorno de mejora de la calidad para más de 1 millón de personas integrantes de sus núcleos familiares, porque el 85% eran personas que tenían núcleos familiares integrados. Umpierres, mucho hablamos de la prevención, de los controles, de los protocolos, del cuerpo inspectivo. Esto tiene toda una inversión para las intendencias, en capital humano, pero también en dinero. ¿Tienen cuantificado cuánto ha significado justamente para la intendencia de Rocha todo este control durante todo el mes de enero? Estamos haciendo esos cálculos, igual que haciendo el cálculo de cuánto nos costó el incendio de Punta del Diablo. Esos son números que vamos a tener cerrados posiblemente a fin de mes. Vamos a ver si de alguna forma desde el Fondo Coronavirus podemos obtener alguna ayuda, porque incluso naturalmente todo esto significó un gasto adicional a los presupuestos municipales, a un presupuesto que en el caso nuestro deficitario en $6 millones en este año pasado y en $4 millones del año anterior, por lo cual no estamos en una situación holgada en materia económica, y obviamente vamos a ver si una vez terminado esto podemos obtener alguna forma de resarcimiento económico a través del Fondo Coronavirus. Umpierres, ¿y algún aproximado de dinero? Entiendo que los cálculos los van a hacer a fin de mes, pero un aproximado, más o menos, algún cálculo que pueda adelantarnos. Mira, contratamos una docena de inspectores adicionales que se lo formó a marcha camión. Generamos además obviamente una multiplicidad sin fin de horas extras, de procedimientos inspectivos que se desarrollaron a lo largo de toda la costa, con traslados, con vehículos, con combustible. Por ahora sería muy liviano decirte una cifra aproximada. Pero usted se alinea entonces a la propuesta del intendente de Lima de justamente que hace un destino para las intendencias del Fondo Coronavirus. Yo creo que las intendencias que han hecho un combate contra el Fondo Coronavirus debieran tener una consideración a este apoyo, porque obviamente creemos que ha sido importante el rol de las intendencias dentro del territorio, por lo menos en la faja costera, que es donde hemos tenido. Piensen ustedes que el 80% del Uruguay lo tuvimos en Montevideo, en Canelones, en Maldonado,
y en Rocha. Es una especie de ley de gravedad donde el Uruguay en periodo veraniego se concentró prácticamente todo ahí. Realmente es un milagro que no se haya disparado el coronavirus a niveles impresionantes y que incluso hayamos tenido este bypass en estos últimos días que nos ha permitido tratar de alentar alguna posibilidad de un estancamiento o una pequeña moderación en el ritmo de la pandemia. En referencia a lo del dinero, usted es un hombre muy cercano a Luis Lacalle Pou, el secretario de Presidencia también. ¿Le dio el visto bueno en la posibilidad de destinar dinero a las intendencias por parte del Fondo Coronavirus? No lo hemos hablado con el presidente y como persona que soy del mundo del derecho, uno recorre los carriles institucionales correspondientes. Okay. Intendente, usted recién hacía mención al gran incendio de Playa Grande y hablando de recursos y de destinar quizá cuerpos inspectivos para controlar esta situación, ¿es posible, lo están viendo, ¿no?, de destinar más recursos o cómo se piensa controlar más allá de la comunicación que se está dando por parte también del Ministerio del Interior? Bueno, nosotros en este incendio nos encontramos con una situación muy particular. Generalmente los cortafuegos, que son habituales en Rocha, se tienen que hacer muchos meses antes del verano. Llegamos el 1 de diciembre al gobierno departamental y no había uno solo de los cortafuegos iniciados, por lo cual debimos de hacer todo a un gran ritmo, incluso pidiendo maquinarias del ejército, a quien debemos agradecer al ministro Javier García por su celeridad en proporcionarnos maquinaria pesada para todo esto. Y quiero 5 cortafuegos hacer 4 cortafuegos y medio, porque todavía aún a esta fecha estábamos terminando porque los tiempos no nos daban. Esto obviamente no vamos a permitir que suceda. Había un cortafuego que hacía 7 años que no se tocaba y eso obviamente permite que se junte maleza. Además ha habido una estrategia que por lo menos si no se alentó, se hizo la vista gorda, que ha sido de ocupaciones de terrenos a lo largo de los años. Punta del Diablo ha sido víctima de esto, nosotros hemos dado un parate a todas estas cosas. Esta ocupación vino de una persona que hace 10 meses que estaba viviendo dentro de un terreno, adentro de un monte, en situación ilegal. Obviamente esto es parte de todo un proceso que queremos combatir y que hemos hecho ya 2 procedimientos en Barra de Balizas y en Barra del Chuy y vamos a hacer en breve otro tercer procedimiento en otra zona y vamos a seguir atacando el tema de la ilegalidad. Obviamente estos incendios se dan en este marco de personas en situación de irregularidad que negligentemente hacen fuego. Y nos costó mucho. Obviamente lo que hubo fue una situación que debemos agradecer profundamente a bomberos, al Ejército Nacional, a la Policía Nacional, al cuerpo de funcionarios de la Intendencia de Obras, porque todo ello fue un trabajo mancomunado, incluso a los vecinos que también coparticiparon allí, incluso vaquianos que cuando fuimos nos guiaron adentro de los montes para generar picadas para que la maquinaria pesada pudiera transitar con mayor facilidad y hacer mejores cortafuegos. Y además se tomó una medida que hasta ahora no se había tomado de buenas a primeras, siempre era un paso protocolar que se demoraba y que nosotros en incendios previos habíamos se cortó. Rápida intervención de la Fuerza Aérea a través de los helicópteros, que en este momento el señor ministro nos permitió el uso inmediato de los helicópteros que ayudaron obviamente de forma decisiva a que el fuego no tomara mayor proporciones, porque a medida que toma proporciones se vuelve incontrolable. Más incontrolable. Pierres, usted hablaba recién de las ilegalidades, de la ocupación de terrenos. ¿Se van a retomar las demoliciones en Rocha? Sí, efectivamente nosotros vamos a recomenzar el proceso de demoliciones en las zonas públicas. Estamos armando un equipo para trabajar en la zona de Punta del Diablo y esto obviamente va en el mismo sentido que es una política de Estado histórica que empezó en los 90 con el primer gobierno del Partido Nacional de Luis Alberto Lacalle Herrera, que después siguió a nivel departamental con el entonces intendente Ried Correa, que siguió con el intendente Frente Amplista Artigas Barrios y que pensamos seguir en el mismo sentido porque la ocupación de las fajas públicas que son de disfrute de toda la gente deben de pertenecer a la gente y más cuando están obviamente sobre la ribera del mar y además cuando no tienen saneamiento y están generando un problema ecosistémico de destrucción y de deterioro del ambiente marino de proporciones, porque en esos lados naturalmente no existe saneamiento. Intendente, no sé si escuchó antes de su entrevista, estábamos un poco conversando con los compañeros sobre
cómo el gobierno desde que llegó ha tenido de alguna manera que enfocarse en el tema de la pandemia y algunas proyecciones, proyectos que se tenían por parte, digamos, que se habían hecho en la campaña política, o proyectos también de país que tenía el gobierno, ha tenido que aplazarlos justamente por la emergencia sanitaria. Lo mismo le ha pasado a usted como cabeza de equipo allí en la Intendencia de Rocha, y algunos de los proyectos como el Hotel 5 Estrellas, sí, naturalmente, como la recuperación de la Coronilla como punto turístico. ¿Dónde queda, se piensa una fecha para empezar justamente a pensar en esto y poder paralelamente a tener la cabeza en la pandemia también pensar en estos proyectos que eran a futuro? Obviamente tienes razón, como dices tú, en la pandemia, aparte cuando asumimos llegó la primera ola, nos ha llevado un tiempo que parece interminable y hasta producto de la pluma de Ray Bradbury o de Asimov, porque parece ciencia ficción. Esto de andar persiguiendo gente para que no se junte en lugar de actividades, de gastar energía, tiempo, recursos, personas, es algo que realmente parece, si te lo cuentan desde el mundo de la vieja normalidad y alguien te hubiera hecho viajar hacia el futuro, te diría que es todo falso lo que está sucediendo, pero es verdad. Y hay algunas cosas que nos han generado una pausa, como en aquellos viejos grabadores cuando uno ponía pausa con el play, para hacer un compás de espera, y el Hotel 5 Estrellas fue algo de ello. Obviamente nosotros queríamos tener un horizonte de la vacuna o de la vacunación. Queríamos tener un horizonte de la vacunación para poder reiniciar todo este proceso. Y bueno, ahora que tenemos un horizonte de vacunación es diferente. Posiblemente en los próximos días nos vamos a reunir con el ministro de Turismo para relanzar el proceso, ahora que las faltas de certidumbre se van eliminando del horizonte. Bien, entonces, sin pensar en la pandemia, las prioridades del intendente Umpierres, ¿cuáles son? El Hotel 5 Estrellas decía que se va a reunir, ¿y cuáles más? Mira, la generación de trabajo es una de las prioridades centrales que tenemos en el departamento. La generación de infraestructura costera, porque Rocha es un departamento que tiene un conjunto de bellezas naturales que no están acompañadas por la infraestructura urbana de sus balnearios. Para eso le estamos proponiendo al departamento y estamos terminando de elaborar. Mañana empezamos a recorrer los municipios del departamento para recibir las obras propuestas. Vamos a generar un fideicomiso de 20 millones de dólares, de los cuales 10 millones de dólares se van a volcar sobre la costa para tratar de dotarla de infraestructura. Esto va a servir, estos 20 millones de dólares, también para paliar un poco la dura situación laboral que se vive en el departamento, que tenemos una de las tasas más altas de desempleo del país. 20 millones de dólares en la economía local no es poca cosa. Y además, obviamente, las prioridades o macro prioridades que son coordinadas con el gobierno nacional y que queremos avanzar en ellas, es el tema de saneamiento costero. Rocha no tiene un metro de saneamiento y es un tema de conciencia ambiental, además de un problema turístico y que eventualmente repercutiría laboralmente en un futuro si no lo solucionamos. Y la regulación hídrica de los bañados del norte de Rocha, que impacta también turísticamente en la Coronilla, con el vertido de agua dulce al mar a través del canal Landrioni, es otro tema que estamos trabajando y ya se está empezando una parte de la obra correspondiente en el propio canal Landrioni, generando un labio partidor, es el nombre técnico, o una represa de contención para derivar agua a través de arroyos hacia la laguna Berín. Y lo tercero, obviamente, es el Hotel 5 Estrellas a nivel macro, que para nosotros generaría un antes y un después, que no es excluyente de ninguna forma ni modalidad de turismo, sino que es complementario a todo lo que Rocha tiene, pero que le está faltando captar ese segmento de altos ingresos que permitiría también una calidad de turismo diferencial para Rocha. Ahí veíamos, estamos viendo ahora las imágenes justamente de Cabo Polonio. Hay todo un proyecto que se está pensando para la zona como de alguna manera de ajuste a determinadas situaciones. Eso se suma a lo que ha sido también la prohibición de casas contenedores por 120 días, la autorización de ingreso e instalación. ¿Cómo se está con eso? ¿Fue bien recibido o ha generado dificultades? Yo diría que ha sido bien recibido el tema de la negativa a la instalación de contenedores casas, porque el contenedor tiene varias cosas, aspectos diferenciales que nos apuntan para prohibirlo. Primera cosa, deteriora el ámbito de la calidad paisajística y urbanística de los balnearios. Generalmente, además, frente al mar o en las proximidades del océano, sufren un fuerte deterioro que terminan en situaciones de derrumbe y abandono,
ha sido un instrumento muy fácil y muy rápido para las ocupaciones ilegales, que cuando en todo caso si alguien le reclama un ilegal poco pierde si deja un contenedor atrás o se lo puede llevar en un día para otro. Claro. Ha sido prácticamente un instrumento de eso, de instalación de fines de semana, cuando los inspectores están fuera de radio, pero además no hay una prohibición total y absoluta. Con autorización previa, aquellos que puedan tener un determinado valor arquitectónico, paisajístico, de adaptación, porque también pueden ser forrados exteriormente, pueden ser utilizados de distintas formas, estamos dispuestos a habilitarlos, pero no al contenedor liso y llano como una forma de vivienda que además no genera un impacto laboral para nada. Entonces también esto es a favor del trabajo de los rochenses. Intendente, muchas gracias por el contacto esta mañana con Buen Día, un gusto como siempre y a las órdenes también como siempre, ¿sí? No, muchísimas gracias. Discúlpame, te redondeo porque quedó una cosa pendiente del Polonio cuando empezaste las imágenes. Nosotros con el Polonio es una de las maravillas, realmente debería ser una de las 7 maravillas del mundo. Y tenemos que tener un cuidado muy particular. La paloma, el Polonio tiene un problema dado por el hombre y otro por la naturaleza, increíblemente, pero a causa del hombre. Uno primero es el tema del saneamiento, que es un tema que tenemos que asumir en el quinquenio también, a nivel de soluciones que no son las tradicionales, de tener un monte de pinos que fue planteado hace 70, 80 años, increíblemente para contener que los médanos no se comieran la ruta, pero hoy la lógica ha llevado que los árboles se están comiendo las dunas, y además todo un problema de ocupación y regularización definitiva de gente que está viviendo en los predios y con los cuales nosotros tenemos una propuesta que hemos avanzado en contactos todavía no informales, formales con el ministro de Ambiente y con su subsecretario, que le vamos a llegar a plantear al presidente de la República y que no hemos querido hacerla pública porque obviamente primero tiene que tener el visto bueno del gobierno nacional, pero que creemos que es una solución que podría dar una salida definitiva al tema del Polonio, para además dejarnos de estar en una pelea perpetua que hoy día está como una partida de ajedrez en un empate en tablas y que está realmente trancando vivenciar el Polonio hacia el futuro, porque todos están concentrados en el hoy. Muy bien, ahora sí, muchas gracias. ¿No se va a permitir más construcciones en Polonio o sí? Sé que se va a habilitar ahora reformas de casas que no impliquen ampliaciones, pero no construcciones nuevas. No, construcciones nuevas está congelado por ahora. Hay dentro del plan de manejo la posibilidad de algunas construcciones adicionales en el medio de ese plan de manejo y para algunos propietarios de tierra privada, porque hay que tener en cuenta que acá hay gente que paga impuestos, obviamente, y no tiene la posibilidad de tocar nada dentro de un área protegida, pero eso ya no es una idea nuestra, eso ya viene del plan de manejo del gobierno anterior y estaba allí incorporado, y vamos a ir trabajando sobre esto en el diálogo. Nosotros centralmente, obviamente, las áreas privadas tienen que tener un tratamiento especial, pero lo que más nos preocupa, porque es donde más está la concentración, es en el predio público estatal que era de la vieja Lobera de Ilpe, donde está concentrada la mayor cantidad de casas, que hoy tenemos que encontrar una salida para ellas, porque quizá la gente no lo sabe. No es simplemente que estén allí ocupando un predio particular, que de hecho sí es así. El Estado de los años 90, el intendente Chirucci de aquella época, transformado en ministro de Medio Ambiente, hizo una acción judicial que terminó en el año 2001, 10 años después que la empezara, con el reconocimiento de que el Estado es el propietario del suelo, para evitar que lo prescribiera y se quedaran los particulares, pero como el Estado dejó construir esas viviendas sin haber hecho nada para demolerlas, la sentencia judicial dice que el Estado debe de pagar el valor de las casas a aquellos que las construyeron. Ahora hay que darles una solución. Por eso decimos que hay un empate en tabla. Exacto. Muchas gracias por el contacto esta mañana. Buena jornada. Éxitos. Gracias. Buena jornada para ustedes y muchas gracias por vuestra atención.